Listo, bueno, ya tenemos allí la grabación andando. Creo que hay un número significativo, un grupo bastante importante, 32 asistentes. Eh, pues nada, les doy la bienvenida a este curso de la especialización en investigación e innovación educativa. Este es el curso de análisis y apropiación de las políticas públicas socioeducativas. Eh, Mi nombre es Luis Carlos Valeta Medrano, soy de formación profesional microbiólogo. Tengo una maestría en ciencia y tecnología de alimentos y actualmente estoy en defensa de tesis de un doctorado en humanidades con mención en educación. Eh, Voy a contarles un poquito de mi experiencia y mi formación. Soy formado en la Universidad de Pamplona, tanto la maestría como el pregrado, y el doctorado en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Eh, Actualmente soy el director de planeación de SECAR y tengo una vinculación de más de 10 años en educación superior, acompañando procesos de aseguramiento de la calidad y de planeación estratégica. Entonces, eh, hemos estado como ganando experiencia en muchos escenarios de la educación superior y de la educación también, en función de todos los niveles que puedan articularse a las políticas públicas que nos están proponiendo a nosotros los diferentes gobiernos de turno que apuntan a un fortalecimiento del sistema educativo, puntualmente hablando en Colombia. ¿Vale? Eh, Quiero que si tienen algún tipo de comentario, algún tipo de pregunta, la puedan hacer de manera inmediata. No vamos a terminar hasta el final del tiempo destinado para este primer encuentro, que realmente son bastante cortos, entonces vamos a tratar de ser muy eh, sustanciosos en la información para poder extraer la mayor cantidad de elementos que sean importantes para las lecturas y los ejercicios que van a quedar eh, consignados en el curso. Yo me imagino que ya se conocen entre ustedes, que ya han conversado en algunos espacios. Pues yo no los conozco, no nos da mucho tiempo de conocernos, pero quiero que en la medida que vayan participando se puedan presentar, puedan decir el sitio en el cual están ubicados hoy y nos hablen un poquito de su experiencia en educación. Es importante eh, poder encontrarnos frente a una misma motivación que es la que los tiene a ustedes hoy cursando esta especialización. ¿Vale? Bueno, pues nada, bienvenidos a este curso, espero que sea de su agrado. Eh, este primer encuentro es un encuentro introductorio a la política pública. Es un encuentro en el cual vamos a hablar muchas generalidades frente a cómo se desarrollan las políticas, cuál es la problemática de las políticas públicas hoy y a qué nos están proponiendo actualmente el nuevo gobierno. Entonces, para dar inicio, eh, le regalo este mensaje de Daniel Casani, que habla sobre el mejor docente no es el que habla más o mejor, sino el que sabe organizar la clase para que hablen los alumnos con interés del contenido del programa. Dar clases hoy no significa dar lecciones magistrales, sino planificar actividades. Y en este último elemento está el sentido de lo que nosotros pretendemos lograr. Cómo planificar un sistema educativo acorde a las necesidades reales del contexto, acorde de la diversidad que hoy tenemos nosotros como población a atender, desde la primera infancia hasta la educación superior. Entonces, es importante hacernos esta pregunta: ¿cómo se toman las decisiones los hacedores de política pública en Estados Unidos? Eh, Traigo este tema de Estados Unidos porque es producto de un ejercicio que se hizo en la Universidad de Harvard, en el cual se intentó determinar cuál era el origen y cuáles eran los parámetros para poder determinar las políticas públicas en Estados Unidos. Y se encontró, a partir de la investigación que se desarrolló, se encontró que para poder generar una política pública se tenían en cuenta diferentes elementos para poder definir qué era
políticas o eran elementos que podían ser introducidos en la política pública que garantizaban el éxito del sistema, pero con unas variantes que es importante que las podamos tener en cuenta. Por ejemplo, para poder garantizar la toma de decisiones o los resultados de estudio, para poder ser integrados a las políticas públicas, se tenían en cuenta estas características. Generalmente que fueran estudios que tuvieran muchas poblaciones, es decir, mucha muestra calculada. Vamos a encontrar aquí, no sé si alcanzan a ver ahí la flechita, voy a colocar un puntero aquí. Pueden ver en este espacio cómo las muestras más altas de los estudios son las que nos están mostrando que fueron las políticas de mayor aceptación o fueron los elementos de mayor aceptación a partir de los resultados de las investigaciones para ser tenidos en cuenta en las políticas públicas. Asimismo, tenemos que aquellos estudios donde se tenían en cuenta muchos más sitios, podemos ver este elemento aquí, mire, 20 sitios, fueron tenidos en cuenta también para este estudio. Aquí podemos ver de 0 a 0.15 los estudios que fueron tenidos en cuenta para ser incluidos en política pública. Y tenemos otros elementos como el grado de pobreza, que debía ser similar a aquellos sitios sobre los cuales nosotros íbamos a proponer la política pública. Entonces vamos a encontrar aquí, por ejemplo, en este caso, esta tasa de más o menos el 5 de la tasa de pobreza que se acercaba a esos elementos que nosotros nos podría generar confianza para poderlo tener como un índice de valor o un indicador para ser integrado en la política pública. Y tenemos también, si en el caso de los estudios que fueron investigados, tenemos una mezcla entre lo urbano y lo rural. Entonces vamos a encontrar aquí cómo aquellos elementos mixtos, es decir, rurales y urbanos, también son los que más se acercan a esta medición de elementos que pueden ser tenidos en cuenta en una política pública. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos generar una primera conclusión a partir de cómo se construyen las políticas públicas. Lo que sucede en Estados Unidos, afortunada y desafortunadamente, son tenidos en cuenta por Colombia. Digo afortunada y desafortunadamente porque muchos de esos elementos son tenidos en cuenta tarde. Tarde es cuando ya demostraron que no funciona en otro lado, o tarde cuando ya el contexto ha cambiado en Colombia y finalmente son decisiones que no se van a adaptar a lo que nos está sucediendo a nosotros en el contexto sobre el cual se pretende aplicar. Sin embargo, estos elementos direccionadores de la toma de decisiones para ser integrados en la política pública nos da una luz también de lo que puede estar sucediendo en Colombia. De cómo estudios que se implementan, por ejemplo, en la capital, con más de 7 millones de habitantes, con unas condiciones socioeconómicas distintas, comienzan a ser replicados en otras zonas del país, como el caso de La Guajira, el caso de Sucre, el caso de los Llanos Orientales, el caso del Pacífico, Chocó, norte del Valle, donde son condiciones que son distintas a estas que la capital nos está mostrando. Pero se convierten en direccionadores porque no existe esa capacidad para determinar cuáles son los elementos reales que deben tenerse en cuenta en una política pública en un país tan diverso como Colombia. Entonces podríamos tener como una gran conclusión que los hacedores de política no toman decisiones basadas en la evidencia. ¿Por qué debiera ser en la evidencia? Porque nosotros debemos tener en cuenta el contexto sobre el cual se va a implementar la política pública. Debemos tener en cuenta cuál es el sistema económico sobre el cual nosotros vamos a desarrollar unas decisiones para hacer actualización del sistema educativo y en función de cada uno de los elementos que nosotros vamos a tener en cuenta dentro de un proceso de aseguramiento de la calidad para la educación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, creo que me están escribiendo, realmente se me ha olvidado el chat. Doctor. Cuénteme. Doctor. Sí, señor, lo escucho. Una pregunta
en cada nación, o sea, lo que he entendido, podemos decir que se puede particularizar en una nación las políticas públicas dependiendo de cada departamento o región, o se necesita hacer una política pública en general. Pues mira, Johnny, un país como Colombia, que tiene tanta diversidad, diversidad en los territorios, diversidad en las razas, diversidad en las condiciones socioeconómicas, en las mismas facilidades para garantizar elementos que pueden potenciar o que puedan comprometer de alguna manera el desarrollo de la educación, las políticas públicas deberán estar ajustadas a los territorios en particular. No es aplicable el mismo indicador de medición frente a una prueba externa para Bogotá, donde hay muchas más posibilidades de que un niño o un joven pueda trasladarse a otro zona geográfica del mundo por las mismas cercanías que tiene Bogotá, por los tiquetes, por todas las situaciones que se pueden garantizar así, a lo que puede tener a favor, por ejemplo, a un chico que esté ubicado aquí en Sincelejo, que le toca trasladarse a Montería, tomar un vuelo, luego a Bogotá y de Bogotá desplazarse a otra parte del mundo. Y esto hablando solamente en un tema tan sencillo como la apertura de la mente frente a la internacionalización. El hecho de tener visitantes que te estén hablando todo el tiempo en una segunda lengua, como puede suceder en San Andrés o que puede suceder en Cartagena, es distinto a lo que puede estar sucediendo en Montería o lo que puede estar sucediendo en Quibdó. Entonces, eso hace que las políticas públicas, para que sean congruentes, que sean definidas de manera adecuada, deben tener en cuenta los contextos, deben tener en cuenta la diversidad de la población a la que estamos atendiendo y debe tener en cuenta también el tipo de docente que nosotros vamos a tener en ese sistema educativo. Y esa ha sido una de las grandes barreras que ha tenido Colombia. Colombia ha definido políticas públicas para todo el país en términos generales, pero que no pueden ser aplicables en todo. Muchos de ustedes, los que están hoy en el sistema, son testigos de cómo hay escuelas que hoy no garantizan una batería de baño, no garantizan agua potable permanente, no garantizan una subvención de alimentación para los estudiantes, una biblioteca, servicio de internet, es decir, desde lo básico como el agua, mucho menos pueden garantizar otro tipo de elementos. Katie, levantaste la mano. Profesor, yo tengo una pregunta en cuanto a eso, porque se supone que las políticas públicas son el plano nacional, pero luego vienen los programas y después de los programas vienen los proyectos. Entonces los proyectos serían esa parte específica, esa parte contextual que tendrían esas políticas públicas, hasta donde tengo entendido. Entonces no estoy confundida en ese aspecto. Sí le agradezco como que me aclare, porque yo creo que con los proyectos sí se da como, precisamente por la descentralización que hay, entonces cada territorio toma esa política pública y la adapta de acuerdo a los proyectos y a los programas que tiene esa política pública. Entonces no comprendo. Gracias. Sí, Katie. Sin embargo, los proyectos y los programas definidos en los territorios están muy amarrados a las decisiones del sistema general. Entonces, cuando hablamos de la distribución de recursos, esa distribución de recursos no se está dando en función de las garantías de la diversidad de los territorios. Por eso es parte de las deficiencias que podemos tener hoy, donde definimos algún tipo de política a nivel regional que no está respondiendo a nuestros clientes directos, que son nuestros jóvenes. Y muy a pesar de que exista una preocupación por mantener dentro del sistema a un grupo de docentes que puedan responder a esas características, también existen dificultades frente a la misma sistema sobre el cual opera la formación y la cualificación permanente de los docentes. Entonces, son elementos que tienen que entrar a intervenirse muy claros, con unas políticas muy aterrizadas, para poder potenciar ese interés que hay por garantizar los recursos dentro del sistema de educación. Catherine. Profe, buenas tardes. Yo quiero colocar de pronto un ejemplo, es el tema del PAE. Resulta de que el PAE
que es el sistema de alimentación para los niños en las instituciones educativas, desde el gobierno central vienen unos requerimientos para que se haga la distribución en las diferentes instituciones educativas. ¿Y qué observamos nosotros de pronto en esto? Que esas políticas no están muy ajustadas a las necesidades de los departamentos. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces dicen, dentro de las políticas para escoger una institución educativa, ellos colocan en prioridades, primero, la institución educativa que cuenten con esto, que cuenten con lo otro. ¿Y qué nos damos cuenta? Que quedan por fuera muchas instituciones educativas que de verdad están en niveles de pobreza extrema, en unos municipios de pobreza extrema. Entonces, yo veo cómo muchas veces los departamentos y los municipios quedan amarrados a esas políticas porque tienen que cumplirlas, pero no se ajustan realmente a la necesidad y al contexto del departamento. Otro ejemplo que quiero colocar es cómo funciona el sistema maestro a nivel nacional. El sistema maestro, por ejemplo, hay departamentos que tienen mucha gente desempleada, mucho docente desempleado, que viven en los mismos municipios y en los mismos departamentos. Y el sistema maestro funciona a que se abren convocatorias a nivel nacional y se termina, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del departamento de Sucre. Se abren convocatorias a nivel nacional y terminan trayéndose docentes del Amazonas, docentes del Chocó. Cuando llegan acá al departamento, no les gustan las condiciones del municipio y terminan renunciando y terminamos con el mismo hueco. Entonces, a veces esas políticas no se ajustan a las necesidades de los departamentos y eso es totalmente cierto. Colombia es un país que lastimosamente su geografía no le ayuda mucho, no está bien comunicado, las vías no son completas, no están en buen estado. Y aparte las políticas que funcionan a veces en las grandes ciudades o en las ciudades más desarrolladas no son las que de pronto se pueden ajustar a ciertos municipios. Entonces, hablo también por el tema de las instituciones que están, que para llegar es muy difícil. Entonces, hay docentes, como lo digo, el tema del sistema maestro, traen docentes del Chocó, del Amazonas, bueno, así lo establece la ley, la política que rige el Ministerio de Educación. Entonces, tenemos que acogernos a eso. Y la gente, las comunidades dicen, no, pero si aquí hay tanto docente preparado, pero si aquí le podemos dar oportunidad a docentes que viven aquí mismo en el municipio, pero la política dice otra cosa y tenemos que ajustarnos a eso. Vale, muchas gracias, Catherine. Efectivamente, esa es parte de las dificultades que se presentan a la hora de tratar de implementar una política pensada a nivel de nación, pero que no tiene en cuenta las particularidades del Profe, y nos vemos, lo hablo porque soy funcionaria de la Secretaría de Educación, nos vemos con las manos atadas de que hay mucha necesidad docente, pero lastimosamente las políticas nos amarran y tenemos que cumplir lo que desde el ministerio se estipula y muchas veces sugerimos, miren, le estamos sugiriendo que por favor la convocatoria se haga regional o la convocatoria se haga a nivel local, pero realmente pues ya ellos estipularon eso y hay que cumplirlo. Entonces los procesos son muy demorados y uno como funcionario pues a veces ve a muchos rectores desesperados porque no tienen los docentes, no tienen la carga académica completa, pero realmente uno se siente con las manos atadas. De pronto aquí hay muchos docentes y no saben cómo funciona eso, pero para uno hacer una convocatoria de un sistema maestro supremamente complicado, supremamente demorado y aparte, y si vienen docentes de otras partes, pues hay que esperarlos para hacerles entrevistas y todo eso. Entonces, son cosas que son políticas que hay que cumplirlas, pero que realmente de pronto no se están ajustando, no están resolviendo los problemas que se están viendo en la parte educativa. Muchas gracias. Kadis, ¿me iba a comentar algo? Sí, yo le quería preguntar a la compañera, bueno, que en ese aspecto a mí no me parece tan malo, profesor,
con todo respeto, porque en cuanto al sistema maestro, bueno, uno se mete todos los días y todos los días hay convocatoria. Yo no sé muy bien cómo funciona el sistema maestro, pero yo sé que antes de uno aplicar a una vacante debe cambiar la Secretaría de Educación en la cual está inscrito, ¿verdad? Entonces, yo creo que la política pública en ese aspecto a nivel nacional brinda la posibilidad de que uno pueda acceder a un trabajo así, siquiera, ¿cómo es que le dicen? Que no es de planta, sino provisional. ¿Sí me hago Provisional. entender? Por ejemplo, yo tengo un amigo que él aplicó muchas veces y aquí en Sucre ha sido muy difícil. O sea, para nosotros poder hacer un puesto aquí en Sucre es completamente difícil. Él aplicó a Magdalena y pasó. Entonces, yo creo que eso es como diferentes variables ese aspecto, porque la política pública, si es a nivel nacional, nos brinda la oportunidad de nosotros poder acceder a un mejor empleo a nivel nacional. Es claro, no conocemos el territorio, nos da difícil, pero en Sucre, por ejemplo, aquí pasa mucho y es de que de pronto el que no tiene palancazo no pasa, sí me hago entender, o sea, la realidad es mucho más dura, porque de pronto si uno va por el concurso, entonces si uno no conoce a la persona que está encargada, entonces uno no tiene la posibilidad. Entonces es realmente difícil, pero creo que como entre todas las cosas, todo tiene sus pros y sus contras y ese creería yo que es una ventaja, ¿no? En cuanto al sistema maestro, que nosotros podamos aplicar a mejores oportunidades en el territorio donde pertenecemos o en cualquier otro territorio a nivel nacional. Compañera, mire, lo que pasa es que el tema, bueno, el sistema maestro es un tema que es de mucha controversia porque el tema político siempre va a existir en Colombia. Pero a lo que yo me refiero es a que la política, pues tú lo estás diciendo, o sea, yo que de pronto he presenciado muchas convocatorias de sistema maestro y que he estado dentro de los comités que revisan hojas de vida y todo eso, a mí me duele de pronto, o sea, yo lo veo como algo chévere, es un concurso y está abierto a nivel nacional, pero por lo menos hacemos convocatorias para el departamento de Sucre y vienen personas de Chocó, del Amazonas, vienen personas, el último concurso que se hizo, vinieron muchas personas del Chocó, muchas personas del Amazonas, que realmente se ganan el puesto y cuando los llamamos a entrevista no se presentan. Es un cupo que le están quitando la oportunidad a otra persona. O si vienen, no cumplen los requisitos de la entrevista, y entonces también es un proceso de pérdida. O sea, a lo que me refiero es que muchas veces les toca también plazas en la Mojana Sucreña o les tocan plazas en municipios que ellos no esperan de pronto esas condiciones y terminan renunciando. Y así vemos muchas veces que de pronto no, yo me voy para donde sea y resulta que cuando llegan al sitio no es lo que esperaban. Entonces terminan renunciando y sigue quedando de pronto esos niños sin maestros. No hablo del tema político, hablo de pronto de la política tan amplia para escoger los que yo pensaría, yo a nivel personal, darle oportunidad a los docentes del departamento o del sitio de donde viven. Por lo menos si hay docentes en Majagual, Sucre, darle oportunidad primeramente a ellos. Primeramente porque son de ahí y no van a tener la necesidad de estar pidiendo traslados porque no les gusta el sitio. Entonces, es eso lo que yo planteo desde el punto de vista mío, de lo que he vivido de pronto en la oficina, de lo que se escucha, de los inconformismos cuando las personas llegan al sitio y no es lo que esperaban, ¿verdad? Entonces, es simplemente eso. Y desde el punto de vista mío, es lo que opino por lo que he visto y por lo que he escuchado. Perfecto, muchas Ok, gracias. compañera, muchas gracias. Eh, Cuando les hablaba del tema de cómo se originaban las políticas públicas y cómo estas no son pensadas de los territorios, es porque hemos tenido evidencia. Recuerden lo que en la conclusión de la lámina decía, que las políticas públicas se estaban construyendo sin tener en cuenta una metodología basada en evidencia, es decir, de lo que realmente nosotros podemos demostrar. Hablamos de supuestos aún en Colombia para establecer unas líneas de trabajo desde las políticas públicas. Ahora, en esta lámina podemos encontrar unos elementos importantes. Ustedes están viendo ahí un gráfico de desviación estándar donde se establece en la línea naranja, voy aquí a señalizársela,
la línea naranja, pueden estar viendo el resultado promedio de todas las pruebas realizadas PISA en la OCDE, que es la organización internacional que organiza a los países en función del Banco Mundial. Entonces, podemos encontrar que ese es el promedio logrado con las desviaciones estándar, es decir, el estudiante de menor resultado, que es este, con el de mayor resultado. Y la franja verde nos ubica a los países que están más cerca de la OCDE. Ahora, ¿dónde está ubicado Colombia? Mírenlo acá, muy por fuera de esa franja, donde solo el 25% más de mejores puntuaciones superan los hacia los 450 puntos, es decir, este sector que estamos señalando. Y el 25% también de los evaluados están por debajo de la línea inferior del 350, casi sobre el 320. Eso quiere decir que los niveles que nosotros estamos logrando en las mediciones están muy, muy por debajo de lo que está sucediendo con nuestros pares, que son aquellos países que también están apuntando unas políticas que tienen como objetivo ganar unos espacios en estas pruebas estandarizadas. Pero si nosotros no tenemos unas políticas en función de garantizar los mínimos de una formación que pueda llevar a que el muchacho obtenga unos puntajes próximos a estas pruebas, muy difícil vamos a lograr nosotros estar cerca a ese promedio de la OCDE. Entonces podemos encontrar aquí, en este dato del Banco Mundial, cómo nosotros no podemos responder de acuerdo a la forma como se han ejecutado las políticas públicas, no podemos garantizar el cumplimiento de esos elementos que nos aseguren unos resultados adecuados en las pruebas estandarizadas. Entonces vamos a encontrar en esta otra gráfica cómo también, haciendo una comparación con los diferentes países, vean Colombia donde está, aquí está señalada, cómo Colombia también tiene unos elementos muy, muy distintos frente a otros países que pueden asegurar un mejor rendimiento de la prueba, como el caso de Paraguay, el caso de Honduras, el caso de Panamá, en este caso Perú, que tienen unos rendimientos en la prueba donde los estudiantes pueden asegurar unos mejores niveles frente a la ejecución de esas políticas públicas. Potenciales explicaciones que podríamos tener nosotros para esto, y aquí es donde yo quiero que centremos parte de nuestra discusión. Primero, ¿por qué puede estar sucediendo este tipo de situaciones? Porque las políticas no aseguran unos recursos adecuados, y cuando hablo de recursos adecuados no es porque sean pocos recursos, sino que los recursos están siendo invertidos de manera inequitativa dentro de todas las demandas que tiene el sistema de educación. Dos, problemas de la calidad de los elementos claves de la educación, como el caso de la infraestructura, el caso de la tecnología, el caso de la formación docente, el caso de los mismos elementos básicos de contar con agua, con sillas, con techo, con tableros, cancha, marcadores, etc. Problemas de incentivos dentro del sistema, incentivos para estudiantes, incentivos para docentes, que no se han potencializado de la manera adecuada para poder asegurar una mejora permanente dentro del sistema. Y por último, una dificultad que tenemos nosotros, claramente identificada ya en Colombia, es la diversidad de estudiantes y de dificultades para enseñar en cada nivel para el cual está formado el estudiante. Es decir, son distintas las problemáticas que afronta la educación en primera infancia a la que aborda la educación en la básica, en la media y en la educación superior. Y estos elementos están siendo definidos desde los sistemas de las políticas públicas como elementos generales que están en todo el país, en todos los territorios y en todos los niveles. Ahora, para esto es necesario garantizar intervenciones al interior del sistema, y esas intervenciones tienen que hacerse a la luz de lo que los colegios, las instituciones están garantizando y a la luz de lo que el sistema puede tener para garantizar el desarrollo de cada una de estas políticas dentro del sistema educativo. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, este gráfico
Este gráfico nos resume de cierta manera tácitamente algo que está pasando. Aquí vemos el gasto público dado en Colombia durante las últimas décadas, desde 1980 hasta el 2020, estamos hablando de 40 años, y vemos cómo se ha incrementado el gasto público a través de estos 40 años, con unos disminuciones o unos picos significativos de disminución durante esos periodos de tiempo, pero que no han podido garantizar que la distribución del gasto se haga de manera adecuada dependiendo de todas las problemáticas que tenemos en el sistema. Y podemos tener aquí un elemento que llama la atención, y es cómo los países de medianos ingresos tienen menor inversión en el sistema de educación y conservan buenos resultados en las pruebas externas. Y Colombia, que tiene mayores inversiones, sus resultados no han sido tan favorables como en estos casos que estamos viendo aquí. Como Colombia está por encima de estos países de mediano ingreso. ¿Dónde radica el problema? El primero, que la distribución del 5% del PIB, que es alto para Colombia, es alto. Esto es lo que se invierte en el país en educación. Pero esta distribución no se está haciendo de manera adecuada. Y ahorita vamos a ver un dato particular que tiene el sistema educativo y que sé que va a generar muchas preguntas en ustedes. Y segundo, es importante tener en cuenta también cómo las inversiones del sistema no se están haciendo a la luz de la primera infancia. ¿Y por qué tomar la primera infancia como un elemento que se debe tener en cuenta en la discusión de la formulación de la política pública? Porque se ha demostrado que cuando hacemos inversión en primera infancia, la rentabilidad de esa inversión aumenta. Es decir, las inversiones del sistema educativo en cualquier país deben ser mucho más altas en primera infancia que en educación superior, porque entre mejor formemos esta base, mucho mejor va a ir preparada a iniciar su proceso formativo en educación superior. 2. Esta inversión en primera infancia va a ayudar al sistema de educación básica. Le va a dar elementos al niño para poder tener un desarrollo mucho más eficiente en relación a el desarrollo formativo que va a tener en la básica y en la media. Y por último, si invertimos en maestro de primera infancia, vamos a encontrar unos elementos también diferenciadores que van a permitir asegurar que en estos estudiantes de primer nivel puedan tener todos los elementos o garantizar muchos elementos que propendan a tener un proceso mucho más eficiente y mucho más adecuado en los siguientes niveles que ellos van a cursar. Ya me están pidiendo la palabra. Esperen un segundito. Víctor, te escuchamos. Hola, profe, ¿qué más? Mucho gusto, Víctor Cobo. Profe, bueno, con respecto a la problemática ese de primera infancia, bueno, nosotros yo trabajo en una institución educativa, ¿cierto? Bueno, la docente que está trabajando en el área puede decir, preescolar, ¿cierto? O transición, a esa docente en este año, pues siempre se ha visto que le han cargado por ahí alrededor de 32 a 33 estudiantes, ¿cierto? Algo que no pasa en la media o en la secundaria. En la secundaria pueden dividir los estudiantes, bueno, sí se puede porque el departamento lo ha establecido de 22 estudiantes hacia arriba para poder dividir los cursos, ¿cierto? Pero cuando hay una capacidad de 30 estudiantes en primera infancia, en este caso, por un ejemplo, preescolar, ¿cierto? El departamento no permite, ¿cierto?, de que se redistribuya con otro docente, y ahí hay una problemática, la que usted estaba comentando ahora, ¿cierto? No se está invirtiendo en la primera base, que sería la primera infancia, sino prácticamente por grados. Se coge prácticamente por igual, pero el grado de primera infancia también se toma por igual. No debería ser así, sino que debe haber, por ejemplo, si hay 35 estudiantes, que 2 docentes o 3 docentes le trabajen a la primera infancia, algo que no se está manejando. Creo que si se trabaja en el departamento de Cobra, creo que se maneja a nivel nacional igualmente.
Esa era mi apreciación. Gracias, Víctor, por tu apreciación. Mire, esto es real. Voy aquí a tratar de abrir, déjame un segundito, de abrirles aquí una lámina para explicarles algo que no incluí en la presentación, pero que Víctor me hizo recordar. Déjame un segundito. Bueno, están viendo esa lámina ahí en blanco, ¿cierto? Voy a tratar de usarla como pizarra para que explicarles algo. Vamos a encontrar estos dos triángulos, pero con una diferencia. Un triángulo normalito con una base amplia abajo y un triángulo con una base angosta y la parte superior ancha. ¿Por qué les comento o les muestro estas dos figuras? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Claro, claro que sí. ¿Por qué les muestro estas dos figuras? Resulta que este triángulo que estamos aquí viendo son los sistemas educativos que nosotros conocemos hoy, donde tenemos la primera infancia. Voy a dibujar. Entonces tenemos una primera infancia con esta base. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tenemos docentes generalmente, y lo permite el sistema educativo en Colombia, docentes con formación de normalistas atendiendo primera infancia. ¿Les ha sucedido a ustedes? ¿Lo han visto? Sí, profe, sí. Profesor. Ok, vamos a encontrar en el siguiente nivel docentes de la básica primaria con formación de licenciados. Vamos a encontrar en el siguiente nivel docentes con formación de especialización en este siguiente nivel, que es el de la básica o la media. Y vamos a encontrar en educación superior, que es el pico de la pirámide, docentes con formación de maestría y doctorado. Vean la diferencia que tiene lo que nos está marcando solamente desde quién administra el sistema, el nivel de formación frente a la base. Es decir, este grupo de estudiantes que nosotros recibimos aquí, que vienen con el cuaderno en blanco, por llamarlo de alguna manera, donde nosotros les vamos a generar toda una dinámica de aprendizaje, toda una disciplina de aprendizaje, está a cargo de normalistas. Y donde está el desarrollo de nuevas ciencias, que es la formación doctoral o la formación de alto grado, está en la educación superior. Cuando el chico que llega aquí ya tiene construido durante todo este proceso todos los elementos que él va a tener en cuenta para su proceso de formación. ¿Qué pasa en países como Finlandia? Esta pirámide está invertida. En educación superior están los docentes en formación y en la básica, en la primera infancia, están los doctores y los magísteres.
Ustedes saben que Finlandia es uno de los países que tiene mejores resultados en las pruebas internacionales, ¿cierto? Y esto obedece, entre una de las variables que ellos tienen en cuenta, a la formación y la cualificación docente en cada uno de los niveles que se requieren para la formación de sus ciudadanos. Entonces, esto hace de alguna manera una diferencia grandísima dentro de lo que nosotros hemos definido como una política pública del sistema de educación en Colombia en relación con lo que está sucediendo con otros países del hemisferio. Catherine por acá nos está levantando la mano. Profe, bueno, sí, lo que usted está reflejando tiene toda la razón. Yo quiero de pronto hacer una radiografía de lo que de pronto puedo mirar. Yo creería que esto de la educación en Colombia, o sea, la educación es la base de la sociedad. Y cuando nuestros mandatarios entiendan eso y decidan invertir y darle prioridad a la educación por encima de otros temas o de otras áreas y decidan de pronto, usted hablaba ahorita de lo que destina la nación para la educación. A mí me gustaría saber cuánto destinan otros países como Canadá, como Finlandia en educación. Yo pienso que cuando llegue un gobierno que realmente valore la educación y sepa la importancia y quiera aumentar la inversión en educación, yo creo que ese es el primer paso para nosotros poder mejorar en esta parte en Colombia. Profe, yo que de pronto visito muchas instituciones educativas, el hambre en los niños, o sea, el programa PAE solamente cubre el 40%, y realmente uno se da cuenta que niños de preescolar solamente, si acaso, con una sola comida en el día. Niños de primaria, si acaso, con un solo alimento diario, o sea, solamente verlo para vivirlo. Y se da uno cuenta que realmente los gobiernos nacionales hacen su parte, pero a veces los regionales no lo hacen. Entonces, los niños con hambre, profe, realmente aquí en Colombia hay una brecha inmensa entre la educación privada y la educación pública. Y yo lo digo porque mis hijos, y creo que todos los que estamos aquí tenemos hijos en colegios privados, porque realmente la educación hay una brecha muy grande y uno se dice todos los días por qué. ¿Por qué hay esa brecha grande entre la educación privada y la educación pública? Entonces, ahí vemos establecimientos educativos donde uno entra a salones donde no hay abanicos, los niños van a recibir clases con calor, el docente dictando clases con calor, no tienen el piso, las sillas no sirven, no funcionan los establecimientos, no funcionan los baños. Entonces, hay mucho ausentismo por parte de los docentes. Entonces, uno ve que el sistema público no funciona bien. Y son muchos factores, profe, o sea, son muchos factores que uno analiza, pero yo creería que desde una política que ame la educación y que le dé prioridad a la educación se podría mejorar. Yo creo que a los docentes se les debe mejorar salarialmente. Un docente normalista se gana 1.600.000, eso no le alcanza para hacer un posgrado. Un docente de escalafón 6, lo que se gana son 2 millones y pico. O sea, uno dice realmente, pues hoy en día los jóvenes no quieren estudiar para ser docentes porque salarialmente no es un buen salario, ¿ya? Hay que escalafonar muchísimo para tener un buen salario, hay que invertir muchísimo para tener un buen salario, pero realmente un pregrado como tal no se valora tampoco, no es bien pagado. Entonces, yo pienso que aquí en Colombia debe haber una reforma, una reestructuración, y como le digo, profe, lo que usted dice es muy cierto, o sea, la primera infancia, yo digo que ahí son las bases, pero me voy, profe, al tema del hambre.
En Colombia hay mucha hambre, hay mucha necesidad en las instituciones educativas públicas, sobre todo. Eh, Vemos ahora la necesidad del inglés, porque ahorita el inglés en Colombia se le está dando pues mucha importancia. Entonces, la necesidad de que de verdad hayan docentes de inglés en las instituciones educativas. Entonces, son cosas y son factores que yo le expreso, profe, porque realmente yo que he visitado muchas instituciones educativas lo veo, ¿ya? Llega uno y no está el docente, no va a trabajar. Y uno pregunta, ¿y dónde está el docente? Y el docente no ha ido hace una semana. Llegan los niños a preguntar, hoy hay clase, hoy llegó el profesor. No llegó y el niño se va para su casa. Entonces, yo creo que aquí hay que ponerse la camiseta a todos. La parte política, la parte docente, la parte de las instituciones. Si queremos sacar adelante a Colombia. Yo me vine llorando, profe, de una institución educativa donde los niños de primero no tenían ni ventilador ni piso. Y esos niños escribiendo con ese calor, yo decía, y yo me pintaba a mis hijos en una institución privada, con aire acondicionado, con todo. Entonces ahí hay una brecha muy grande y esa brecha hay que empezarla a cerrar. A esa brecha hay que empezarla a cerrar y que nuestros niños todos tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades de acceso a la educación, una educación digna, profe, una educación digna. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Escuchamos a... Profe, iba a hacer una apreciación. Ay, bueno, disculpe, hay personas levantando la mano. Vale. Hola. ¿Me escucha? Kaylin no Sí. levantó la mano. Ah, ok. Profesor, bueno, yo creo que el tema, realmente como todo es un sistema, ¿verdad? Nosotros somos un sistema. Hay muchas variables en juego y realmente estos temas a mí me desmotivan, esto me da mucha tristeza, eh, porque uno trata como de mirar desde un solo ángulo, pero son tantas cosas, o sea, como somos un sistema y tanto en juego. Ahí en el chat coloqué un link que habla de cómo se gasta el recurso público en Colombia. Y una de las cosas que dice el que está hablando, el ponente dice que nosotros, los gobiernos piensan de esta manera. Invertimos en educación, pero la población juvenil, que es esa población que está como chispa, como para innovar, para crear, para idear, se va del territorio porque en el territorio no encuentra las condiciones para surgir, o sea, para trabajar, para estudiar, porque el territorio no le brinda eso. Entonces, es como desmotivante de que se invierta tanto en educación si a la final la población joven se nos va a ir del territorio. Es como una de las cosas que él coloca ahí. Y escuchando a Caterina hablar, realmente la pregunta que me surgía nuevamente, escuchándola hablar a ella, me surgió hace mucho tiempo cuando conocí a una docente entregada a su trabajo de muchos años, de toda su vida, que trabaja en una escuela pública. Pero su hijo desde los 3 años pisó un colegio privado de aquí de Sincelejo, que es súper caro. Entonces yo me decía, si ella dice que su labor docente es tan importante, que le entrega cuerpo, alma, vida a esos estudiantes, porque su hijo no estudia en un colegio público, ¿sí me hago entender? O sea, yo decía desde ahí como, desde dónde empezamos a cerrar la brecha, o sea, ¿por qué si yo considero que yo le estoy dando mi vida entera a esa institución, mi hijo no estudia en esta institución, sino que estudia en una institución con otras condiciones? Realmente yo no tengo hijos, pero esa pregunta como que me raya mucho el disco. ¿Por qué? Porque yo digo, entonces, o sea, ¿cómo empiezo a crear equidad? Porque es equidad, no es igualdad, todos somos iguales. Entonces, a mí me surgía mucho esa pregunta. Entonces, en cuanto a esto de la educación, realmente nosotros podríamos decir que es verdad que hay maestros y que son muy mal pagados, que deberían ser muy bien pagados, pero cómo el sistema de nosotros funciona, cómo logramos entender cómo funciona el país, dónde se va ese gasto público, ¿verdad? ¿Qué pasa realmente con la educación? Entonces, son tantas variables en juego que uno queda como triste. A mí realmente estos espacios me dejan es muy triste porque uno dice como no hay esperanza, o sea, ¿para dónde vamos? Entonces, eso es lo que yo pienso.
pero creo que, bueno, cuando uno pierde la esperanza, ya uno está muerto en vida. Entonces yo sigo viva porque uno lo último que debe de perder es la esperanza en ese aspecto. Pero el cerrar brechas es una cuestión, pues también sociológica, ¿no? Entonces es como tan difícil tratar de que todos tengamos las mismas oportunidades cuando realmente no estamos viviendo eso, ni tampoco lo estamos haciendo, ni estamos tratando, ¿no? Entonces es como un tema súper complejo realmente todo lo que hay en juego en la mesa en cuanto al tema de educación y gasto público. Estaba pidiendo la palabra. Hasta que no, Juan Carlos. Buenas tardes, profe. Buenas Profe, tardes. quiero hacer un aporte con respecto a lo que dice la compañera referente a los docentes que tienen hijos en instituciones privadas y no en la pública. Lo que usted hablaba con respecto a las condiciones. Yo estoy en tercer grado, no tengo abanico, no tengo pared, estoy con el solo techo y de cosas tengo piso. Tener a mi hijo en esas condiciones, pues, y yo de alguna manera podría, pues, ponerlo en otra institución, puede ser privada, yo lo haría, porque no están las condiciones para mí, aunque los demás sabemos, pues, donde uno trabaja, le toca trabajar como esté, debajo de un árbol, lo que sea, porque, ajá, le toca. Pero tener el hijo de uno en esas condiciones, yo pienso que la parte de equidad viene del mismo sistema educativo que tenemos, porque en una escuela rural todavía hay escuelas que no tienen abanico. No existen las condiciones, no hay ni agua potable, ni una batería sanitaria. No hay ni O sea, batería. sí, baños. Entonces, pues, esas son las condiciones en que vivimos y pues, y hay que aceptarlas. Y aunque uno, si llega, los rubros que llegan a la institución, el rector de pronto lo hace en una institución diferente y entonces por turno, porque llega poco. Total, no hay ni celadores. Menos pues personal de aseo administrativo, no existen. Le toca a uno. Uno prefiere estar en una escuela pues, donde tenga todas las condiciones, pero la realidad del país es esa. Entonces, pues, yo pienso que inicialmente es de las políticas públicas, del sistema educativo que tenemos, donde la plata se pierde, la cogen para otras cosas. Entonces, pues, los paganos son los estudiantes y los docentes. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, mire, entonces, siguiendo aquí con la presentación, vamos a ver en esta imagen, una imagen, la operación de un colegio normal. Pero vean que aquí hay un elemento fundamental, que está ahí señalado en el círculo naranja, que son los maestros. Ya que todos estamos concentrando la discusión fuertemente en la gestión que los maestros están haciendo, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar, miren este dato curioso que me encontré, donde las transferencias que se hacen en el Sistema General de Participación de Colombia para la educación, el 95% del 100% invertido está en función de la provisión de servicios y calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el 95% del presupuesto se está gastando en salarios de docentes, salarios de funcionarios, salarios de directivos y en la operación de las instituciones. Entonces, tácitamente se puede determinar que por cada dólar que se invierte en educación en Colombia, 97 centavos se van a este gasto de servicios y calidad. Son unos elementos que llaman la atención, que han venido incrementándose, porque vean que veníamos aquí del 6% en el 2008, llegamos a un 8% en el 2012, un 7% en el 2014 y hacia el 2021 llega a un 5% que es invertido directamente en la operación de la institución en función de la mejora del sistema de formación. Pero en las garantías, para garantizar el personal que está vinculado al proceso, vean que ahí está el gasto más alto, que es el azul
oscuro que ustedes pueden estar viendo allí. Entonces, esto se convierte en un elemento para identificar qué puede estar pasando. Vean que dentro de las problemáticas que les mencioné inicialmente de la política pública no estaba en función de cuánto se invertía en educación, sino cómo se distribuía esa inversión dentro del sistema educativo. Y aquí vamos a encontrar una de las razones sobre las cuales nosotros no estamos teniendo unos elementos que diferencien el aseguramiento de la calidad en el sistema educativo. Ahora, podríamos determinar que a partir de aquí existen unos momentos críticos puntualmente en la relación de los maestros. Vamos a encontrar maestros graduados de estos colegios de formación, como el caso de los normalistas, maestros que están en proceso de entrenamiento, maestros que tienen 3 años dentro del sistema y maestros en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema, desde la política pública, permite integrar a su magisterio o a su sistema, integrar docentes que superen el periodo de prueba inmediatamente dentro del sistema educativo, sin que se dé estos primeros 3 años. Esto puede causar algún tipo de incomodidad, pero en estos 3 primeros años es que se sabe realmente si el docente tiene las competencias, las habilidades y la vocación para estar dentro del sistema. Y esto no se está teniendo en cuenta. Y esta es una de las dificultades que hoy estamos afrontando nosotros. Esto que ha permitido que nosotros tengamos unos aspectos que se vuelven críticos dentro del proceso de vinculación de maestros dentro del sistema y dentro de la misma definición de la política pública. Dentro de esos aspectos críticos tenemos los salarios de los futuros y el perfil salarial de los docentes, que debe estar en función de la cualificación y de los resultados que genera el docente dentro de la población que está atendiendo. La selección de los futuros profesores, que no está teniendo en cuenta este tema de los 3 años que se sugieren que se deberían tener en cuenta para poder demostrar que existe una vocación o que existe una afinidad por la labor docente. Y por último, la formación de futuros profesores de alto nivel. Es decir, si hoy hacemos una revisión desde una caracterización docente y podríamos determinar cuántos docentes que ingresaron al sistema hoy no han avanzado a formación especialista o a formación de alto nivel, vamos a encontrar un número significativo de ellos. Y sobre todo, docentes que no han mejorado la praxis desde la educación. Y eso se convierte en un elemento que, sumado a todas las dificultades que hay, locativas, de infraestructura, de recursos, de las mismas condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes, que pueden llegar a un aula sin desayuno o que pueden probar un solo bocado de comida durante un día, agravan la situación de los resultados que se pretenden lograr con el sistema. Ahora, para eso se definen las políticas y dentro de ellos los exámenes de admisión y egreso de las universidades. Porque resulta que las universidades que forman a los futuros licenciados se convierten en determinadores para poder garantizar que la población que egrese titulados como licenciados sean lo más acorde a los requerimientos del sistema de educación. Entonces, aquí es necesario determinar que exista una vocación, que exista una necesidad de vincularse al sistema y que exista unos elementos de calidad garantizados desde la educación superior para que tengan todos los elementos de juicio para el proceso formativo de esos licenciados. Ahora, ustedes recuerdan que en la política del 2014, la ministra en su momento exigió que las licenciaturas en el país se acreditaran por alta calidad. Esto era un poco respondiendo a este criterio, que esas licenciaturas deberían tener unos ejercicios de selección muy estrictos para poder permitir el acceso a la formación de licenciados a los estudiantes de mejor desarrollo académico de las instituciones de la educación básica.
Entonces, esto debería redundar en la mejora de salarios, pero esto no está pasando de esa manera. Hoy, ¿dónde se están quedando los estudiantes de mejores rendimientos académicos? En su gran mayoría, pues, porque no lo voy a generalizar, están quedando en facultades del área de la salud y en facultades del área de las ingenierías, por las mismas características de esas áreas de conocimiento. Y porque no se le ha dado toda la importancia a la formación de formadores, que es el caso de la formación de los licenciados. Ahora, desde todo esto y desde el acervo de los maestros, encontramos que hay unos aspectos críticos. El primero, que la curva de aprendizaje de los muchachos tiene que optimizarse en los primeros años. Por eso la importancia de mantener los mejores profesionales atendiendo a los niños de la primera infancia, nivel preescolar y nivel básica primaria. 2. Los incentivos por pago de desempeño que deben garantizarse para aquellos docentes que han demostrado durante su desarrollo profesional condiciones que mejoren la praxis, que mejoren la didáctica y que puedan asegurar una mejor apropiación y un mejor desarrollo de los estudiantes dentro del mismo sistema educativo. Y por último, otro aspecto crítico que es el desarrollo profesoral. Y aquí llama la atención cómo desde las políticas públicas se han venido definiendo unos programas para garantizar becas y auxilios para la formación de alto nivel de profesores que estén dentro del sistema. Ahora, estas políticas han definido unos periodos de prueba para identificar a los mejores maestros y no tener dentro del sistema a aquellos maestros que no aseguran un proceso desde la praxis de la pedagogía. Es decir, que no aseguran que los muchachos que tienen puedan lograr los mínimos que podamos nosotros administrar desde el sistema. La política define programas de incentivos para maestros. Ya los hablamos de acá desde las becas de formación de alto nivel y desde los auxilios y el desarrollo de profesional de maestros desde las escuelas con un acompañamiento, con un tutor, con un mentor que permita que la formación, por ejemplo, de normalistas sean de la más alta calidad que pueda ingresar inmediatamente al sistema de educación. Entonces, estos son elementos que se convierten críticos para la aplicación del sistema educativo en Colombia y que está relacionado directamente con los maestros. Vemos aquí otro elemento importante y aquí hacemos una comparación. Veamos aquí países como Tanzania, como India, Haití, Italia, Brasil, México, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Suecia y Reino Unido, donde encontramos que el sistema educativo, miren cómo está de fuerte frente a los sistemas empresariales. Son muy fuertes frente a los sistemas empresariales. ¿Esto qué quiere decir? Que la gestión de los líderes, de aquellos que están al frente de la dirección de las instituciones de educación superior, son gestores, son gerentes. Pero hoy en Colombia esto no está pasando. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los rectores? ¿Los rectores están en función de qué? ¿A qué le están apuntando los rectores dentro del sistema educativo en Colombia? Le están apuntando a hacer una gerencia real, como pasa en estos países, o le están apuntando a simplemente administrar las condiciones para la operación de los centros educativos y no para poder ganar espacio dentro del sistema empresarial de las instituciones. Prueba de eso, encontramos este resultado de una investigación que se hizo en la India, que ojalá lo pudiéramos hacer en Colombia, donde encontramos cómo en un análisis de dispersión podemos tener aquí estudiantes del nivel 6 distribuidos en estos
otros niveles. Es decir, estudiantes matriculados en nivel 6 con desarrollo del nivel 2, del nivel 4, del nivel 5 y este poquito en nivel 6. Estudiantes matriculados en nivel 7 con desarrollo en nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7. Preocupante que llegamos al nivel 9, estudiantes en nivel 9, y encontramos que su máximo registro de avance es en nivel 7. Es decir, ni siquiera a ese estudiante que tenemos nosotros, que hemos promovido al nivel 9, me garantiza condiciones de desarrollo en un nivel acorde sobre el cual está promovido dentro de la institución. Entonces, estos son elementos que me dan evidencia para demostrar que en la medida que los rectores podrán hacer una gestión adecuada de las instituciones en el mismo nivel que la hacen las empresas de manufactura o la industria, donde ellos ganan terreno, se vuelven mucho más eficientes, mucho más sostenibles, podemos tener nosotros unos resultados más acordes frente a lo que nosotros mismos estamos promoviendo. Por ejemplo, en este caso, un estudiante de nivel 6 me está demostrando que él podría estar en un nivel 8. Y así podríamos tener una evolución un poco más constante del proceso formativo de los estudiantes. Ahora, llama la atención cómo antes de la pandemia existía una resistencia a la inclusión de las tecnologías dentro del sistema educativo. Post pandemia se han dado muchas reflexiones en función de esto y encontramos estos desarrollados en la India, cómo la tecnología puede ser empleada como un instrumento para enseñar al nivel adecuado que ha demostrado cada estudiante. Entonces encontramos aquí estudiantes de familias de escasos recursos en la India reciben un bono para asistir a un centro tecnológico. ¿Esto con qué fin? De poder garantizar que ellos tengan todos los elementos o todas las herramientas de apoyo para poder llegar a esos niveles de conocimientos acordes al nivel en el cual han sido clasificados. Como segundo elemento, centros que proporcionan computadores, software y programas que permitan también garantizar a los estudiantes todos estos espacios de formación. Pero vean si nosotros compramos solo este elemento con Colombia, donde en Colombia, en el territorio no podemos garantizar la conexión a Internet, no podemos garantizar el fluido eléctrico y no podemos garantizar la disponibilidad de equipos actualizados, pues se dificulta en gran manera para nosotros garantizar este tipo de mediciones y de seguimiento a los muchachos para determinar que ellos están realmente en el nivel sobre el cual están siendo matriculados. Y asimismo, un poco más artesanal, lo podríamos decir, el desarrollo de un banco de preguntas en matemáticas y lenguaje que responden a diferentes niveles y que nos permitirían a nosotros ubicar a los muchachos dentro de esos rendimientos que nos están dando. Hoy en Colombia nos estamos acercando a eso. Muchas empresas editoriales de libros hoy están haciendo pruebas internas en los colegios, en el caso de los 3 editores, y en esas pruebas se está intentando determinar cuál es el grado de apropiación que tiene el muchacho frente a la prueba, y de esa manera los están ubicando en quintiles de desarrollo que nos permitirá a nosotros también determinar qué tanto él está respondiendo a ese nivel en el cual fue matriculado. Esto lo podríamos optimizar nosotros a partir de hardware que nos pueden señalar el nivel en el cual los estudiantes están ubicados. Y esto va a redundar de manera directa en los efectos de los grandes aprendizajes, puntualmente en el grado de las matemáticas y el lenguaje como dos ciencias base para el desarrollo del resto de conocimientos que debe tener un muchacho. Ahora, desde lo metodológico, Carvajal, en Colombia, el grupo Carvajal diseñó este elemento que lo llamó aula global. Ellos parten de unos elementos básicos. El primero, la planeación estratégica, que es fundamental dentro del sistema educativo, en el cual se señalan tutores para estudiantes, encuentros grupales con docentes, sesiones de acompañamientos in situ
y talleres con las familias para poder determinar cuál es esos elementos determinantes de base que tienen los muchachos para poder desarrollarse de manera adecuada dentro del sistema de educación. 2, la caracterización. Es importante que nosotros hagamos el ejercicio desde una política pública para poder formularla, poder conocer qué tipo de instituciones tenemos, qué tipo de docentes tenemos, qué tipo de estudiantes tenemos, a qué familias atendemos. La aplicación de pruebas a estudiantes diagnósticas para saber en qué grado llegan y el análisis de información de instituciones educativas, de docentes, estudiantes y familias a partir de lo que recopilamos acá. En un tercer momento, la formación, que está en función de la formación pedagógica de los asesores, la formación de tutores y la aplicación de pruebas para estos docentes y estudiantes que están siendo formados. Cuarto, la intervención, y esta es la que hacemos nosotros directamente con los grupos, a partir de la formación de tutores, el encuentro grupales con docentes, el acompañamiento in situ, los talleres con las familias para determinar exactamente qué está sucediendo con ellos y el diseño y entrega de boletines para las familias, en el cual lo más importante que se debe dar acá es la retroalimentación del grado de desarrollo de los muchachos y cómo ellos han podido adaptarse al sistema y a las condiciones que la escuela está garantizando. Como quinto elemento fundamental que debemos tener en cuenta acá es el seguimiento. De nada sirve que nosotros hagamos evaluaciones y a esta evaluación no se le haga seguimiento. Entonces, para esto es importante hacerle un proceso de seguimiento a los estudiantes, a los docentes, a las familias y, ojo, este elemento, a los directivos institucionales. Las políticas públicas, cuando no están siendo gerenciadas por los líderes de proceso, difícilmente pueden ser operadas por el resto de la población estudiantil. Esto nos va a llevar a nosotros a generar análisis que indiscutiblemente nos van a dar variables que inciden en el rezago escolar. Nos van a dar información importante de variables que inciden en la deserción de nuestros muchachos y variables que van a incidir directamente en la aplicación de las pretensiones que el sistema educativo ha definido. Finalmente vamos a obtener los resultados que van a poder ser determinados a partir de las pruebas externas aplicadas a estudiantes, a directivos y docentes, y además de eso, a la construcción de los diferentes planes de estudio y de los diferentes planes de mejoramiento de las instituciones. Esto fue aplicado antes y después de pandemia, pero durante la pandemia tuvimos unas situaciones distintas, donde las rutas metodológicas sufrieron un tipo de modificaciones. En este caso, para poder hacer un cubrimiento del proceso formativo de nuestros muchachos, partimos de la administración de la información que se hizo a través del envío de información en sus momentos, y todos fuimos testigos de eso, como los WhatsApp se convirtieron en una fuente de información oficial de las instituciones para compartir información a través de correos electrónicos, a partir de acciones diseñadas para poder establecer actividades en los muchachos, la confirmación de recibo del material a través de correo en los colegios públicos, donde los muchachos no tenían internet, no tenían computadores. Tenemos registros de instituciones que se organizaban para sacar copias a paquetes de guías que eran llevadas casa a casa por los coordinadores y por los docentes para garantizar que los muchachos siguieran dentro del sistema y no afectaran el desarrollo de cada uno de los planes de estudios que estaban definidos para el año 2020 y 2021. Esto permitió también asegurar el acompañamiento por parte de los docentes, con los cuales se desarrollaron las diferentes metodologías de tutoría y se desarrollaron mecanismos de preguntas de metacondición en el cual podríamos garantizar el acompañamiento del estudiante para el trabajo autónomo y el trabajo guiado por material de trabajo independiente. Así como lo establecemos acá, el trabajo autónomo, donde el estudiante a partir de las guías desarrollaba cada una de las unidades
y lo podíamos evidenciar a través de las cadenas o de la envío de información a través de WhatsApp. Todo esto fue estandarizado de alguna manera con unos tiempos de acuerdo a las líneas o a las fases de trabajo. Un día a la semana se hacía el envío del material y una vez por semana o vía telefónica se hacía el acompañamiento del estudiante, y 2 días a la semana o 2 horas cada día tenían los estudiantes para desarrollar trabajo autónomo. Toda esta experiencia que tuvimos aquí debió llevarse al sistema educativo para contemplarlo como unos elementos metodológicos fundamentales que hoy deben aún mantenerse dentro de las escuelas, no como un 100%, pero sí deben mantenerse como alternativas de crecimiento, sobre todo cuando estamos encontrando que en el nivel de educación superior ha habido una explosión de programas en la modalidad virtual que está asociada a estos aspectos metodológicos que desde la escuela en todos los niveles logró consolidarse durante el tiempo de pandemia. Entonces, es importante que tengamos en cuenta nosotros para dónde va Colombia, qué planteó el gobierno al inicio de este mandato. Hablamos de la pandemia como la acción inmediata de la política. La pandemia ha marcado varios puntos importantes dentro de lo que debe suceder en la política colombiana educativa. Los problemas estructurales van más allá de la pandemia. Es decir, no solo se suscriben a tener una conectividad de internet o de equipos tecnológicos, sino que realmente hay unas problemáticas muy graves frente al tema de la infraestructura física de las instituciones, la cobertura de los docentes, la cobertura del mismo sistema, la ubicación, las vías de acceso hacia las instituciones de educación en todos los niveles, los programas de tutoría que deben consolidarse claramente dentro de las instituciones, con unas guías adecuadas, con unas guías validadas, con unos seguimientos que puedan ser controlados y con unas devoluciones dentro del proceso formativo de los estudiantes que deben ser reguladas también por las instituciones. Esto se agudiza por el bajo nivel de recursos. Este nuevo gobierno plantea aumentar los recursos del Sistema General de Participación, plantea la inversión directa de unos recursos importantes en la primera infancia, y vean cómo esta nueva propuesta toma unos elementos que discutíamos al principio de cómo nosotros no le invertíamos a primera infancia y eso hacía digamos que el hueco más grande que teníamos o la brecha más grande que teníamos nosotros dentro del sistema educativo. También inversiones para la conectividad como medida de dignificación de los maestros. Reconoce el papel central de la escuela en la comunidad. Es necesario hacer la reconciliación del currículo con las comunidades, con el contexto. Y entiende que la calidad va más allá de las pruebas estandarizadas. La calidad va más allá de solo proceso formativo curricular, sino desde la integralidad de la formación de personas, de ciudadanos para el mundo. ¿En qué está la discusión hoy? ¿O qué está pasando? Dentro de estas propuestas no se toca la dignificación docente desde el fortalecimiento salarial, desde el fortalecimiento de los incentivos. No se tiene en cuenta también la diversidad de la enseñanza de acuerdo a los diferentes niveles que puede demostrar un estudiante, independientemente si está en básica primaria, en primera infancia, en secundaria o en educación superior. Los incentivos y el papel de las asociaciones con las empresas privadas tampoco se plantean. Es importante que se tenga en cuenta la relación empresa, Estado y sociedad para poder garantizar que el sistema educativo esté acorde a las necesidades del contexto, que sea pertinente. Y hoy queríamos nosotros de fondo, ¿qué podríamos proponer nosotros de fondo? Primero, aumentar los recursos para garantizar que se van a ir a primera infancia y no a esa brecha que tenemos frente al pago de maestros que supera el 95% de la inversión en el sistema educativo actualmente en el país. Y por último, la toma de decisiones basada en la información. Recuerden que iniciamos la conferencia hoy
de cómo las políticas públicas, en términos generales, incluido en Estados Unidos y Colombia, se estaban haciendo toma de decisiones no basadas en la evidencia. La invitación que tenemos hoy es que la política pública debe centrarse frente a lo que hemos podido nosotros leer a partir de los diferentes diagnósticos, de las diferentes caracterizaciones, los análisis de contexto y la pertinencia de las respuestas que debe dar el sistema frente a las necesidades del país. Tuvimos un momento crítico hace algunas semanas. La nueva ministra plantea que los niños deben ingresar a un sistema de educación de calidad y eficiente. Esa es su prioridad dentro de lo que plantea en su gestión. Que desde la primera infancia hasta la educación superior, el sistema de educación debe ser de calidad y eficiente, no solo enmarcado en educación superior, como se ha venido determinando muchas pautas que aseguran y que se han podido intervenir instituciones de educación superior, sino que se haga también en las escuelas y en los colegios. Plantea un aumento de cobertura en todos los niveles, en lo inicial, en la básica, en la media y en la superior. Plantea la implementación de la jornada extendida, con un elemento particular, y es que en la jornada extendida se pueden integrar los ejes de formación. Y esos ejes de formación están identificados como la inclusión de la historia como un elemento fundamental para la construcción de ciudadanía, al igual que la geografía, la inclusión de la programación como un elemento básico de la formación de profesionales en el país, la inclusión del deporte más allá de la educación física como un elemento de integralidad, y asimismo la educación ambiental como un elemento de responsabilidad frente al desarrollo del país. Y todo esto va a redundar en una propuesta de reforma de la Ley 30 que se va a centrar básicamente en cómo garantizar la redistribución de presupuestos dentro del sistema de educación del país. Bueno, entonces, con esto finalizamos el primer encuentro de este curso de políticas públicas para la educación. Ustedes en plataforma Profe, no se le está escuchando nada. Hola, hola. No se escucha. Profe. No se escucha absolutamente nada. Yo tampoco escucho, yo pensé que solo era yo. Yo creo que se le fue el internet. El Pero internet sabe que la clase era hasta las 5. Quedamos viendo con un chispero. Hola, ya volví, qué pena, me quedé sin carga en el computador. Entonces, es muy bueno que tu mamá se lo quiere echar en la sala. O que le eche un poquito, pero más tanto por mí. Bueno, por acá Raúl propone que se arme un grupo de WhatsApp para atender las dudas del grupo. ¿Ustedes tienen algún grupo ya constituido entre ustedes? Profesor, tenemos un grupo por cada módulo. Entonces, tenemos un grupo general, pero por cada módulo tenemos un grupo. Ok, bueno, yo les voy a regalarle aquí en el chat, les regalo mi número para que me incluyan al grupo y ahí despejamos dudas y les voy dando las pautas para el trabajo que va a quedar en plataforma, ¿vale? Ok.
Bueno, muchachos, no sé, alguna pregunta, inquietud que tenga antes de que finalicemos. ¿Los trabajos van a ser individuales o en grupo, profe? En grupo. ¿De cuánto? Pueden ser parejas, pueden ser en grupos de 3, dependiendo de la plataforma, lo que nos vaya planteando. Aceptan hasta de 5, profe. Ahí vamos negociando, no se preocupen. Profe, ¿usted dejó una actividad pendiente de plataforma o todavía no? No, todavía no les he dejado actividades. Durante esta semana les activo plataforma y les subo el material de lectura sobre el cual complementan lo que hemos hablado el día de hoy. Muy bien, profesor. Profesor. Muy Gracias por interesante. todo, profe. Perfecto, bueno, que descansen, feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Que descansen. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. Bendiciones.